Buenas tardes, amados hermanos. Este canal ha sido creado para que las personas de todas las edades vuelvan a la senda antigua que es Jesucristo nuestro Señor. Quiero hacer una oración para empezar a explicar la palabra. Padre, por favor, ayúdanos a entender tu palabra y que nos edifique para no hacer las cosas mal ante ti. Ayúdame a hablar, que no sea yo el que hable, sino tú a través de mí. Amén y amén. Quiero que busquen en sus Biblias Romanos 1. Debido a que Pablo empieza con la salutación y el deseo de visitar a Roma, empezaré desde el versículo 16. El versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La palabra evangelio se escribe 110 veces en el Nuevo Testamento. 75 están en los evangelios de Pablo. Yo no me tengo que avergonzar de dar el evangelio a otras personas, porque Marcos dice: si esta generación adúltera y pecadora se avergüenza de mí, el Hijo del Hombre se avergonzará de ellos. Entonces, sea creyente o no sea creyente, tengo que predicarles. El verso 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se reveló por la fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Somos justos por la fe para heredar la vida eterna. El verso 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo y contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Aquí se refiere que Dios se le revela a sus profetas y le dice la ira que tiene para que se arrepientan, como cuando una mamá castiga a sus hijos de no ver televisión por no obedecer. El verso 19 dice: porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios lo manifestó. Eso quiere decir que cuando Dios le dice a un profeta quién es Él, le está diciendo la verdad porque Él se lo reveló. El verso 20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Esto significa que el poder de Dios se manifiesta ante la naturaleza, que no, las personas cuando ven la naturaleza no pueden decir que Dios no la creó, porque ¿quién las va a haber creado si no solo Dios? El verso 21 dice: pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Aun cuando vieron la naturaleza, se cerraron en sus teorías de otras cosas, porque no son Él. El verso 22 dice: profesaron ser sabios, se hicieron necios. Dios les dio sabiduría para hacer bombas, químicos y entre otras cosas, y ellos pensaron que eran más sabios y empezaron a glorificar lo creado y no al que lo creó, y su corazón se hizo necio. El verso 23 dice así: y cambiaron la gloria de Dios, un Dios incorruptible, en semejanza a un Dios corruptible, en semejanza de aves, reptiles y animales. Esto significa que amaron más a los cuadrúpedos y a los animales que a Dios, el que los creó. Porque lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus razones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios les entregó a los malos deseos
Porque si eran tan sabios, ¿por qué eligieron tan mal? La necedad del hombre lleva al pecado, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. En el verso 25 se refiere a que ellos autoengañaron en su propia mentira adorando a lo creado. Por ejemplo, cuando el padre de familia o maestro nos corrige y decimos que eso no es así. El verso 26 dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el uso contra la naturaleza. Dios dejó que hicieran sus malos deseos, por tanto las mujeres cambiaron sus relaciones naturales por relaciones no naturales. El versículo 27 dice así: y de igual modo también los hombres, dejando su uso natural con las mujeres, se fueron hombres con hombres en actos vergonzosos y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. También los hombres cambiaron la relación con sus esposas a estar hombres y hombres, debido a que Dios los dejó hacer sus malos deseos. Y como ellos, el versículo 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esto se refiere a que Dios se cansó de decirles: eso no se hace, no, mejor no hagan eso, o el que habita en el abrigo del Altísimo morará en el Omnipotente. Es decir, que si van con sus malos deseos, Dios no los va a proteger y Dios los aconseja por un tiempo, y si obedecen bien, y si no, Dios los deja que tengan una mente depravada. Como cuando un niño se queda en la escuela, le dan 2 oportunidades a fin de año para ver si pasa el año. Si no lo pasa, tiene que empezar a hacer de nuevo el año de la escuela. Si el otro año tampoco pasa, el gobierno lo tiene que pasar a otra modalidad de estudio. El verso 29, 30 y 31 se refiere a lo mismo, así que lo voy a leer seguido y después lo explico también seguido. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin efecto natural, implacables, sin misericordia. Ya tenían una mente tan depravada que hacían todo ese tipo de males, como se refería Pablo, que escribe en 2 Timoteo 3. Habla del carácter de los hombres en los últimos tiempos. Eso se refiere a que Dios ya le había revelado a Pablo cómo iban a ser los hombres en los últimos tiempos. El verso 32 dice: cuando quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es decir, que cuando ellos ven que alguien está pecando, se alegran. Por eso hay que predicar en todas partes, porque hay personas que ven o llevan a las personas a pecar y ellos se alegran porque ellos no son los únicos que hacen eso. Quiero terminar con una oración. Padre, bendice a todas estas personas que vieron este video y a las que no las vieron. Ayúdalos a que estén mejor ante ti y también que yo esté mejor ante ti. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En breve les estaré comunicando el título,
el capítulo 2 de Romanos. Hasta luego, que Dios los bendiga.